Buenos días. Una nueva edición de El Gran Sistema Internacional. Tenemos algunas cositas dando vuelta. Y hay que empezar a hablar de cosas que nadie habla y que están pasando sobre el mundo en este momento. Y hay cosas que nadie se pregunta. Nadie dice. Yo discutía la vez pasada con gente, porque yo me paso discutiendo con todo el mundo, porque siguen estando los que ven a Putin como libertador del planeta, a pesar de que nosotros venimos diciendo acá nosotros, venimos diciendo acá. Y la vez pasada hicimos un bloque con el tema de este hospital que bombardeó Estados Unidos en Afganistán, donde decíamos que era Brasil una cosa hecha exprofeso, justamente porque tenían las coordenadas donde estaba el hospital. Bueno, por el 21 de octubre, hace poco, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que una ofensiva de Moscú estuvo dirigida contra una clínica de campaña. En 3 semanas murieron más de 300 personas por ataques rusos. El Observatorio Sirio denunció que el hospital fue atacado por aviones rusos. Las fuerzas aéreas continúan sus intentas ofensivas en Siria, aunque el gobierno de Vladimir Putin niegue que los ataques vayan dirigidos a los rebeldes moderados. Y esto es una cosa que está muy en discusión y cada vez aparece más en discusión. Que no está atacando al ISIS, que está atacando a los rebeldes. Y que cada vez son más las denuncias de muertos civiles por bombardeo ruso. Este martes 13 personas murieron luego de intensos bombardeos contra un hospital de campaña en el noroeste del país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, informó este miércoles que los ataques fueron perpetrados en la ciudad de Sarmin, en la provincia de Idlib. Una persona que forma parte del personal de la clínica indicó que los bombardeos dejaron serios daños en las instalaciones. Según las primeras informaciones provenientes del terreno, perdimos a 2 miembros del personal, un fisioterapeuta y una enfermera, agregó esta fuente, que habló bajo anonimato a través de un correo electrónico. La ONG señaló que en apenas 3 semanas 370 personas murieron en centenas de ataques rusos, de entre ellos 247 combatientes, de los cuales 52 del grupo islámico y 127 civiles. Rusia afirma que sus bombardeos buscan debilitar tanto a yihadistas del grupo Estado Islámico ISIS como a otros grupos terroristas. Sin embargo, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, sostienen que el principal objetivo de Moscú es atacar a los rebeldes que combaten a las fuerzas sirias del dictador Assad. Y acá hay una cosa que tener en cuenta: nadie es confiable ahí. Y ahí me da bronca porque hay gente que toma lo que dice RT como que fuera la verdad revelada, y cuando está involucrada Rusia, RT no es parcial. Lo mismo que tomemos una cosa como definitiva si está la CNN hablando de Estados Unidos, o Al Jazeera hablando de Arabia Saudita. Entonces empecemos a ubicar un poco las cosas como son. En una guerra la primera víctima es la verdad. Eso está con letra de bronce. Rusia entra a Siria 2 años más tarde, sin explicar por qué entra 2 años más tarde. Después que Siria está destruida, que millones de sirios se fueron exiliados, que hay miles de muertos, el país destruido, la actividad destruida, y 2 años más tarde entra Putin. Después de todo eso, ojo con esto, que no es menor. Y esto de Arabia Saudita, porque también acá hay una paradoja musulmana, pues es una vergüenza esto. Acá hay unas fotos para ver de unas tiendas de campaña que hay cerca de la Meca. Arabia Saudita tiene 100.000 tiendas de campaña climatizadas, ahí las a ver bien en las fotos, que pueden acoger a 3 millones de personas y están vacías, y aún así no han acogido ni un solo refugiado. Estas tiendas con climatizadores y todo lo que puede verse en las fotos son para los peregrinos de la fiesta del Hajj en la ciudad de Medina. Arabia Saudí tiene recursos económicos para acoger a millones de refugiados y no ha acogido a nadie. Todos se encaminan a Europa. Sugerencia para que nuestros políticos europeos pidan soluciones contra la invasión de refugiados ante quienes tienen miedos suficientes y demostrados. Esta puede ser la idea. Háganse oír.
aunque tal vez no quieran porque la orden les sobra. ¿Por qué? Porque no recibir en la Meca a sus conciudadanos perseguidos. Mira, el poblado de tiendas para peregrinos de la Meca, y estas tiendas tan climatizadas son ininflamables. Dispone cada una de ellas de un altavoz, una televisión, un termómetro y un detector de incendios. ¿No sería este el campo ideal para todos los fugitivos de la guerra que tienen montados ellos mismos? Curioso, ¿no? Con todos los problemas que están viendo en Europa, y en Arabia Saudita, que tiene lugar para echar 3 millones, no hay uno solo. Y estas tiendas se ocupan 5 días al año. Curioso, ¿no? Una cosa cortita. De este califato del ISIS, que creen que es son musulmanes recalcitrantes, qué sé yo, están compuestos por gente de 83 países. ¿Sabían eso? De los cuales de acá también. Miren, mercenarios colombianos pelearán a las órdenes de Arabia Saudita en Yemen. Los colombianos que pelearán esta guerra en el Golfo, 806 militares del ejército colombiano entrarán en Yemen para combatir a los rebeldes chiitas. Los grupos terroristas creados por Estados Unidos e Israel están llenos de latinoamericanos. En el ISIS hay cantidad de salvadoreños, nicas, dominicanos, pero sobre todo muchísimos peruanos. ¿Alguien dice algo de esto? Y ya que estamos hablando de Yemen, ¿por qué Occidente no habla nada de la guerra en Yemen? Ahí se está cometiendo un genocidio. Voy a hacer un resumen de un artículo que escribió Marta Mundi. ¿Por qué Occidente guarda mutismo sobre la guerra en Yemen? ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Y por qué las violaciones sistemáticas de las convenciones de Ginebra, violaciones mucho más numerosas allí que en cualquiera de las últimas guerras que los poderes occidentales han desatado contra Irak, Siria, Libia, Gaza, prosiguen rodeadas del más profundo silencio? De acuerdo al sitio web de Voltaire.net, desde hace 6 meses impuso a este país un bloqueo que afecta a alimentos, el combustible y la distribución de ayuda alimentaria, incluyendo la ayuda proveniente de Naciones Unidas, en el marco de una estrategia de guerra. También se perpetran ahí bombardeos con armas prohibidas contra la población civil, contra lugares históricos, escuelas, lugares de culto e instalaciones vinculadas al sector de la salud, así como la destrucción de la infraestructura, lo cual va desde las carreteras hasta las centrales eléctricas, pasando por las instalaciones que garantizaban el tratamiento y distribución de agua. Todo eso se comete contra un país de más de 20 millones de habitantes, carente de una verdadera defensa antiaérea y tan vulnerable como Gaza a bombardeos aéreos. Sin embargo, como ha subrayado un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, los principios del derecho internacional humanitario, sistemáticamente violados por la agresión contra Yemen, son exactamente los mismos que invocan los órganos de Naciones Unidas, los gobiernos, los medios de prensa occidentales y las organizaciones no gubernamentales cuando denuncian los crímenes de guerra de Israel. Bueno, es una paradoja linda, pero para tener en cuenta. Es decir, los judíos se quejan de que todas las denuncias que se hacen contra ellos están aconteciendo en Yemen y nadie denuncia. Interesante el planteo que hace este israelí. En otras palabras, a través de su silencio y su respaldo a la coalición que está bombardeando Yemen, la comunidad internacional avala la desaparición de todo marco legal en materia de guerra. Un precio muy alto a pagar por la victoria en un conflicto aparentemente tan secundario que no dispone de prácticamente ninguna cobertura mediática. ¿Cómo nos explican este conflicto? Los voceros de los gobiernos occidentales afirman que una milicia, Ansar Allah, ha tomado el control de la capital obligando al gobierno a exilarse. Así que, como defensores de la legitimidad, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con excepción de Rusia, han creído vital la rehabilitación del gobierno anterior, a pesar de que la mayor parte de los miembros del Ejército Nacional de Yemen se han unido a este grupo, Ansar Allah, que por demás goza de un importante respaldo popular, tanto en Sanaa como en el norte de Yemen. Eso está claro. Lo que raramente nos dicen es que hace un año
Ansar Allah y otros partidos yemitas bajo la égida de la ONU un acuerdo político de paz y asociación nacional, y que finalmente el representante de la ONU fue despedido para sustituirlo por otra persona. Se interrumpieron las negociaciones políticas con Ansar Allah y se creó una coalición militar para restablecer la legitimidad de Yemen. Dado que la coalición está destruyendo no solo el país propiamente dicho, sino también el derecho internacional, es evidente que la continuación de las negociaciones políticas habría sido un precio menos alto. ¿Por qué no se optó por esta última variante? ¿Será que hay palabras que nadie se atreve a pronunciar? Ejemplo de ello son los lemas de Ansar Allah, como abajo Estados Unidos e Israel. Desde el inicio de los bombardeos, esos lemas contra Estados Unidos e Israel resuenan en la calle de la capital yemita, capital de un país árabe de la periferia, país pequeño y pobre, acompañado de insultos contra el monarca saudita, lo cual resulta claramente inaceptable para los mencionados poderes. Esos insultos resultan además especialmente pueriles en la medida en que los judíos han sido durante años un componente de la sociedad yemita, aunque actualmente quedan muy pocos en el país. ¿Será que los nombres de Estados Unidos e Israel son tan sagrados que se excluye toda posibilidad de crítica a esos países? Más allá de los eslóganes, el hecho es que Ansar Allah es un movimiento político religioso que, a diferencia del Emirato Islámico y de Al Qaeda, sí coopera con partidos políticos laicos, igual que en Siria y Irak, como el Partido Socialista Yemenita, y a menudo participa en negociaciones políticas como la que lo condujo recientemente a aceptar las principales cláusulas de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad, posteriormente utilizada por la propia coalición agresora para justificar su ataque supuestamente destinado a restaurar la legitimidad. ¿Qué otros objetivos permiten la coalición seguir bombardeando Yemen desde hace 6 meses, mientras que la comunidad internacional observa el más absoluto silencio? ¿Es simplemente cuestión de dinero? Es evidente que Arabia Saudita, con más aviones británicos que las fuerzas aéreas británicas, y el Consejo de Cooperación del Golfo, son capaces de comprar muchos medios de prensa, armas y hombres, pero el respaldo a Estados Unidos, de Francia, Reino Unido, va más allá de lo que puede comprarse con dinero. Entonces, ¿qué otra cosa puede estar en juego? Veamos un intento de respuesta. Los franceses, que están facilitando el bloqueo naval, todavía tienen una base en Djibouti. Esta base les permite seguir siendo actores de la red global de instalaciones militares, que ha seguido extendiéndose desde los tiempos de la Guerra Fría y que incluye la base de Diego García y las otras 1.400 bases de Estados Unidos a través del mundo. Hoy en día, la principal función de Djibouti está probablemente vinculada no con la superficie marina, sino con lo que hay bajo las aguas. Se trata de la vigilancia de los cables marinos de comunicaciones que conectan China, Asia y Occidente. Quien visite Djibouti se cruzará principalmente con hombres rana franceses que se encargan de la verificación de esos cables. Ese trabajo de verificación se refuerza con las patrullas de submarinos israelíes en el Mar Rojo. La coalición que hoy agrede Yemen supuestamente constituye la primera acción de la Fuerza de Despliegue Rápido del Consejo de Cooperación del Golfo, cuya creación resultado de los discretos consejos de los militares israelíes y estadounidenses. Este nivel de coordinación en el ataque contra un país árabe constituye una novedad. ¿Cómo se montó esto? La rabia provocada por la muerte de Marid de los soldados invasores del Consejo de Cooperación del Golfo sugiere que la agresión contra Yemen se planeó como un programa de entrenamiento para la guerra concebido según el modelo de las agresiones recientemente perpetradas por Israel. O sea, una guerra que debe alcanzar sus objetivos por medio de bombardeos aéreos, pero sin la indignación internacional que provocan los crímenes de guerra de Israel. Un simulacro. ¿Será que Yemen está siendo utilizado como laboratorio para la preparación de nuevas guerras? Puede parecer extraño, ya que comparado con Gaza, Yemen es mucho más grande. Hay menos datos de inteligencia sobre su población y se trata de un país que dispone de un ejército terrestre relativamente presente. Pero si recordamos que Yemen ya sirvió de laboratorio para el uso de los drones norteamericanos y los asesinatos selectivos de personas con ciudadanía estadounidense, no parece imposible
que la operación contra Yemen haya sido planeada de esta manera. En efecto, algo salta a la vista en la manera como se vendió esta guerra a los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo. Solo el Sultanato de Omán se ha negado a participar. Para la población de los Emiratos Árabes se trataba de las promesas de la Ciudad Luz, que podría incentivar el comercio en el Océano Índico y abrirse al este de África, aunque manteniéndose bajo la administración de Dubái. Las promesas fueron mucho más importantes para los sauditas: el control uniformizado de la cuarta parte vacía y sus legendarios e inexplotados yacimientos de petróleo y gas que Estados Unidos mantuvo en el subsuelo, mientras el gobierno fue yemita. Práctica habitual de la construcción y la destrucción de las sociedades y gobiernos a través de los bombardeos de precisión contra una población que depende de la importación de alimentos. Una victoria tan contundente que la península arábiga quedaría totalmente bajo control saudita y la paz con Israel pronto se celebraría públicamente. A principios de junio, en ocasión de la reunión del Consejo del CFR, el general saudita retirado Anwar Eski expuso este programa junto al general saudita. Participaba en el evento el embajador israelí Dor Gol. Lo que allí reveló el general Eski no es nada nuevo en Arabia Saudita, pero raramente se dice en público y, como se menciona, es parte de las cosas que nunca se repiten en Occidente. Veamos el plan del general saudita. En la península arábiga hay un yacimiento petrolífero prometedor en la región de Rub al-Khali, que obligará a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Yemen a cooperar para protegerlo y proteger su rendimiento. Siempre lo mismo, sigan la ruta del dinero. Este avión seguirá, o más bien debe seguir, el modelo de la Constitución de Estados Unidos, que unió a América y reconstruyó su democracia. En cuanto al prometedor yacimiento petrolífero de Ogaden, en Etiopía, este permitirá unificar el Cuerno de África bajo la dirección de Etiopía. También puede construirse un puente entre el continente africano y la península arábiga, el puente Al-Nor, que conectará la ciudad de Al-Nor en Djibouti con la ciudad de Al-Nor en Yemen. Todo lo anterior exige instalar la paz entre los árabes e Israel, que haya unidad en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo, restablecer la paz en Yemen y revitalizar el puerto de Adén, lo cual permitirá reequilibrar demografía y empleo en el Golfo, formar una fuerza árabe con la bendición de estadounidenses y europeos para proteger los países del Golfo, así como los países árabes, y preservar su estabilidad. Establecer rápidamente las bases de la democracia en el mundo árabe bajo principios islámicos. Trabajar en la creación de un gran Kurdistán por vías pacíficas, ya que ello permitirá debilitar las invasiones iraníes, turcas y iraquíes. ¿Por qué Occidente se mantiene tan silencioso en Yemen? Estos puntos quizá aportan elementos de respuesta. Señores, usted tiene algo que valga y es presa de toda esta gente. Por eso lo que yo dije en el programa anterior con respecto a lo que se ve en Argentina. Donde usted tiene un yacimiento de algo que a ellos les interese, fue, y son capaces de cualquier cosa. La AIPAC, que es la American Israel Public Affairs Committee de Washington, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica, según reza su web, a promover las relaciones entre Estados Unidos e Israel para reforzar la seguridad de ambos países, y en la que participan de todo signo político. La AIPAC norteamericana dijo lo siguiente: quiere un nuevo orden mundial en que los políticos mandatarios tengan ADN judío, convertidos o simpatizantes, en toda Europa y en el mundo. A convertirse, señores políticos. Pasen por el quirófano. Yo insisto con ese tema del sínodo, como insistí en su momento con la esa del climática, porque ellos estaban armando la guerra ahí, en la parte espiritual, y este Papa está puesto ahí para destruir la Iglesia Católica. Yo les dije la vez pasada, el problema grave es que en este momento el cisma está provocado desde el Vaticano. Acá no es un pastor de la Iglesia que se lleva parte del rebaño,
es el mismo Vaticano que está destruyendo la Iglesia Católica. Entonces los católicos debemos pensar qué vamos a hacer cuando la destruyan por completo. Y este sínodo, que el domingo pasado cerró y tenía que darlo, es un síntoma de lo que está pasando ahí adentro. Es una vergüenza, prohibida la difusión de noticias, lo que poco se sabe es que sabe de contrabando. El Papa exigió determinada cantidad de obispos puestos por él. Acá vamos a leer un artículo de Pedro Infante para la vergüenza sinodal. Y observen lo que dijo esta mujer, porque esta mujer fue que aclaró todo ahí. Tiró munición gruesa, una rumana. El 17 de octubre intervino en el sínodo de los obispos la doctora Anca María Cernea, católica rumana y presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest. Sus palabras claras, límpidas, animadas por una fe sólida y por una gran caridad. La doctora Cernea habló de la persecución comunista, del testimonio heroico de los pastores durante el régimen bolchevique, de la fidelidad del pueblo católico. Y si esto agárrense porque mucha gente no lo sabe. Citó nada menos con Nuestra Señora de Fátima, recordando que ella había anunciado que Rusia esparciría sus errores por el mundo. El tercer mensaje de Fátima que nunca se dijo: Rusia esparciría sus errores por el mundo. Y fíjese lo que dijo esta profesora de forma textual. Se hizo primero de forma violenta con el marxismo clásico, matando a decenas de millones de personas. Ahora se hace mediante el marxismo cultural. Hay la continuidad desde la revolución sexual leninista, a través de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, hasta la actual ideología de los derechos homosexuales y de género. El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad adueñándose por medios violentos de la propiedad. Ahora la revolución va más lejos, pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana. Esta ideología se hace llamar progresista, pero no es otra cosa que la tentación de la serpiente antigua para que el hombre se haga el amo, reemplace a Dios y organice la salvación de este mundo. Es un error de naturaleza religiosa, es gnosticismo. Los pastores tienen la misión de reconocerlo y de alertar al rebaño de este peligro. Buscad pues primero el reino y su justicia y todo se os dará por añadiduría. Esto se lo dijo en la propia cara a los obispos. Las palabras de esta médica católica, de esta dama de fe irreprensible, suenan como una severa advertencia para los padres sinodales. Son una acusación serena, pero no por esto menos grave, de las vergonzosas complicidades de gran parte del episcopado y de la curia romana con el espíritu del siglo. Imagino que muchos de vosotros os habéis compadecido de esta pobre, ingenua médica rumana, viene del este, pobrecita. Tiene todavía la cabeza llena de todas esas ideas retrógradas a lo cardenal Wisniewski. Cree también en la profecía de Fátima, la ingenua, y habla de comunismo. Parece haber vuelto a los años 50. Ya vosotros sois superiores. Vosotros os habéis deshecho de los oropeles paserianos y de todo el guardarropa católico. Con las insignias que despreciáis, habéis tirado por la borda también la fe y las buenas costumbres. Y escuchen esto. Por otro lado, vuestro ídolo Montini, mientras Pío XII ayudaba a los obispos detrás de la cortina de hierro, mandaba las listas de los misioneros a los servicios secretos comunistas que regularmente los encarcelaban, los torturaban y los mataban. Mientras Pío XII ayudaba, el futuro Pablo VI mandaba las listas para que los maten. Y mientras los imprecatólicos sufrían la repercusión bajo un régimen odioso, vuestro Roncalli, Juan 23, hablaba de distensión, no condenaba a nadie, a excepción de los profetas de desventuras, y se cuidaba bien de no revelar aquel tercer secreto que solo recientemente habéis alterado torpemente, falsificándolo y despachando una versión edulcorada como si fuera auténtica, mientras los sacerdotes y los obispos morían como mártires. Vosotros manteníais relaciones con sus perseguidores. La señora Cernea
habla de arrepentimiento y de conversión, la miserable. Veo en vuestros rostros un guiño de suficiencia y compasión, mientras os amigáis entre vosotros. Dejémosla hablar, pobrecita, hagámosle ver que nosotros los concedemos la voz a todos, desde el niño sacrílego que da la comunión al padre divorciado, a la beata con la manía de los comunistas. ¿Quién sabe la cara que habrán hecho Casper, o Danners, o Forte? Casper, aquel que trata a los obispos africanos como a negros ignorantes. Ellos no deben decirnos lo que tenemos que hacer, solo porque no aceptan que denigréis la verdad católica con la población de los pervertidos. Y luego vuestro Bergoglio, que se va a Cuba a tener audiencia con Fidel Castro, y cuando le preguntan por qué no se ha encontrado con los católicos perseguidos por el régimen, finge no saber nada. ¿Por qué? ¿Hay perseguidos en Cuba? ¿No os queman las palabras de esta mujer? ¿No querráis tener el coraje de poneros de pie en medio del aula sinodal y decir con fierezas esas palabras? ¿No sois capaces de dejar a un lado las citas del concilio, las fórmulas odiosas y equívocas propias del sindicalista y afirmar en voz alta: arrepentíos de vuestros pecados y volved a Dios, porque el reino de los cielos está cerca? ¿Creéis acaso que ser obispos solo para haceros saludar en las plazas como los sumos sacerdotes, para ser invitados a inauguraciones y a las conferencias, para ser llamados a excelencias, aunque hurtéis con disimulado orgullo la mano al beso del anillo? Cristo os ha hecho pastores para los que los sigáis en el camino real del Calvario. ¿Esperáis merecer el paraíso, si es que todavía queréis en él, al compás de encuentros ecuménicos y de visitas a la sinagoga? ¿Pensáis salvar el alma solo porque os hacéis filmar con las cámaras mientras besáis los pies de los convictos o usáis zapatos deshechos? ¿No creéis que ese hábito descuidado y anónimo que lleváis, lejos de presentaros como personas sencillas, humilla la dignidad sagrada del Señor, del que sois indignísimos siervos, mientras exalta vuestro ego? Escuchad las palabras de una simple, fiel, de una laica, de una mujer. En esas simples palabras se contiene una verdad que vosotros habéis olvidado y que culpablemente no sabéis más que proclamar. Emplead la palabra del Evangelio. Os conjuro, por la llaga de Cristo, convertíos, confesad vuestras culpas y enmendaos y haced penitencia. Sed orgullosos del sello sacramental que adorna vuestras manos y vuestra frente. ¿Os toca a vosotros hacerlo resplandecer como un diadema real, o hacer de él un tizón inextinguible para vuestro tormento eterno? Pedro Infante. Y esto se complementa, y con esto terminamos acá, porque después de esto ya me excomulgan. Vamos a pasar una foto de la tapa de una revista, para que no digan que esto es pecado podrido, que yo digo cualquier cosa, porque esto es muy delicado. Esta es una revista, la revista Forward, es una revista de sionismo, publicada en Estados Unidos para el mundo latino. Y esta revista, ahí está la tapa, dice que el Papa Francisco ha sido nombrado uno de los 50 judíos más destacados de 2013. La revista sionista Forward incluyó al Papa Francisco en su lista de las 50 principales figuras judías en la categoría Plus, destacando su contribución a las relaciones de la Iglesia Católica con los judíos, siendo un hecho conocido que los Rothschild, mediante Goldman Sachs, controlan los fondos del Vaticano. No es necesario meditar demasiado para entender quién lo ubicó como sumo pontífice. Es complicado la mano. Además está decir que desde su posición actual el Papa Francisco podría actuar contra el avance de Monsanto en Argentina o en toda Sudamérica, y no lo hace. E incluso ordenar una investigación sobre vacunas y medicamentos, y no lo hace. Tanto Monsanto como los medios de comunicación que promueven el efecto Francis son propiedad de los Rothschild. Y como toda institución de la mentira, el Vaticano debe cumplir su rol resguardando la intención de despoblar el planeta con fármacos y transgénicos para establecer un gobierno totalitario y global. Recordemos que Caritas en Argentina distribuía alimentos basados en la soja transgénica en sus comedores, a pesar que se le había comunicado por escrito el contenido cancerígeno de esos alimentos. Por este momento,
La Iglesia Católica llevó a cabo numerosas reuniones en el Vaticano para disipar las dudas y los mitos que rodean a los evangélicos. ¿La Iglesia pontificando a una corporación que destruye el trabajo de Dios? Sí. Incluso hubo reuniones a puertas cerradas. Hay ciertas bases que los banqueros necesitan dominar para el control total del planeta. Por eso yo insisto y soy con este tema. Porque ellos están planteando la guerra en el punto de vista espiritual y están destruyendo lo que es la sede de nuestro catolicismo. Si bien empezó a destruirse hace 50 años con el concilio, en este momento estamos en la etapa final. Entonces los católicos en el punto debemos saber dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer cuando esta gente, que yo dije una vez, más de una vez, lo debo repetir, no me representa, terminen destruyendo la Iglesia Católica como lo manda el nuevo orden mundial. Buenas noches.